a la Academia Mexicana de Ciencias. En esta mesa nos hacen favor de acompañar el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. Saludamos con mucho gusto a la doctora Carmen Margarita Hernández Ortiz, coordinadora de investigación y posgrado. Muy buenos días. Es un gusto saludar a la doctora María de la Luz Galván Ramírez, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora María Teresa Prieto Quesada, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenos días. Y saludamos también esta mañana al doctor Héctor Sevilla Godínez, profesor investigador del Centro Universitario de Valles. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias, Margarita, por la organización de esta rueda de prensa. Bueno, agradezco, por supuesto, a los medios de comunicación por el interés en esta información que vamos a brindar principalmente nuestros investigadores e investigadoras. Y bueno, obviamente pues nos da muchísimo gusto. Estamos de plácemes en la universidad desde enero, que se informó la incorporación de 3 nuevos investigadores a la Academia Mexicana de las Ciencias, porque, como ya lo ha comentado la doctora Margarita, es un reconocimiento doble, es un reconocimiento principalmente a la trayectoria y al impacto de las investigaciones de nuestros 3 investigadores, pero también un reconocimiento a las políticas de investigación de la Universidad de Guadalajara en el contexto global. Por supuesto, quiero felicitar de manera especial a la doctora María de la Luz Galván, de Ciencias Biomédicas, por su trabajo, el impacto de sus investigaciones, a la doctora María Teresa Prieto, del Departamento de Políticas Públicas de CUSEA, doctora, el doctor Héctor Sevilla, de Filosofía de Cuballes. Me parece, ellos van a hablar ahorita ya de sus investigaciones en particular. Yo solamente quisiera comentar que, aprovechando este contexto y estando de plácemes, reitero, por esta incorporación, también mencionar algunos retos que enfrentamos en la universidad en materia de investigación y en materia de formación de doctores. Bueno, primero, sí seguimos arrastrando una centralización de las políticas de la ciencia en México. Es importante ser conscientes de la necesidad de regionalizar de mejor manera la investigación, y menciono 2 datos. Tenemos 64 académicos y académicas, miembros de la academia, que representan el 2% de la membresía de esta asociación civil. Sí que es francamente muy poco, siendo la universidad la segunda más grande del país y teniendo más de 1,400 investigadores del SNI. En el SNI hay alrededor de 30,000 investigadores. Si tomamos en cuenta la proporción de membresía, es un poquito más del 4%. Sí, es decir, 4% de nuestros investigadores del SNI, estos 1,400 representan 4% de los 30,000 que tenemos en el SNI, y en la Academia Mexicana de la Ciencia solamente es el 2%. Entonces es ahí un reto importante. El otro tema, ya lo comentó también la doctora Margarita y podrá abundar en ello, es el porcentaje de mujeres. También es muy importante. Ahí en la Academia Mexicana de la Ciencia es el 33% y en la UDG tenemos el 26%. Ahí tenemos un reto fundamental. Y tercero, el tema de la investigación, el fomento a la investigación desde el sistema de educación media superior y desde la licenciatura. Tenemos en México una incipiente formación de doctores y de doctoras, tan solo 9,000 al año. Podrán decir, bueno, eso es mucho o es poco. Si tomamos en cuenta países como Brasil, ellos gradúan 20,000 doctores al año. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, gradúa 70,000 doctores y doctoras al año. En México tenemos 244 doctores por cada millón de habitantes. Argentina tiene 1,220, Brasil 900, y nomás por mencionar el país líder, que es Israel, tiene 8,250 investigadores por cada millón de habitantes. Y bueno, finalmente sí tenemos un reto
muy importante en la universidad y como país en aumentar el porcentaje. Si queremos más y mejores doctores y doctoras, tenemos que aumentar la proporción de estudiantes de posgrado. A nivel nacional es el 7.7% de la matrícula total de educación superior, es decir, hay 280,000 estudiantes de posgrado, pero el dato importante es que solo tenemos el 1% a nivel nacional de toda la matrícula de educación superior estudiando un doctorado, es decir, apenas 40,000 estudiantes de doctorado en todo el país. Y finalmente, y eso por cierto, también son cifras que reflejamos en la Universidad de Guadalajara, tenemos un 7% también de matrícula de posgrado y también ligeramente menos del 1% en doctorado, alrededor de 1,200 estudiantes. Y finalmente todo esto tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología. En México invertimos 0.5% del PIB en ciencia y tecnología, porque también recaudamos muy poco, apenas el 14% del PIB, cuando países como Corea recaudan alrededor del 30% del PIB e invierten alrededor del 4% del PIB en ciencia y tecnología, de recursos principalmente privados. Entonces, con estos retos pues, que nos deben llamar y nos están llamando a la acción, y es muy importante también que nuestros 64 miembros de la Academia Mexicana de la Ciencia y nuestros 3 nuevos integrantes también nos ayuden a desarrollar proyectos para que desde la preparatoria, desde la universidad, desde la licenciatura se fomente este quehacer científico y este gusto por el desarrollo de la metodología y de las ciencias. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias por su mensaje, doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Ahora escucharemos con atención a la doctora Margarita Hernández Ortiz. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada felicitar a nuestros 3 investigadores que acaban de incorporarse a la Academia Mexicana de Ciencias. Realmente es un orgullo para nosotros poder estar hoy aquí dando a conocer su nombre y su trayectoria, justo porque son un orgullo para la Universidad de Guadalajara. Esto es muy importante. Y por otra parte, pues sí, reconocer que se ha mejorado la política de investigación, estamos intentando hacer resolver nuevos retos que están adelante, vienen modificaciones también en las políticas de impulso y de apoyo a la investigación y evidentemente esperamos que ustedes participen y con su experiencia y sus opiniones en esta modificación. Para nosotros es importante su incorporación. Primero por este reconocimiento al que ya me refería, pero también porque de manera muy especial nos permite establecer diálogos con otras universidades, establecer diálogos con otros investigadores y hacer crecer, digamos, de manera importante esa red de comunicación y de conocimiento entre las líneas de investigación y entre diferentes actores fundamentales para el desarrollo de la ciencia en México. En ese sentido, yo quisiera en el sentido de reconocer la trayectoria de estos investigadores, quisiera presentar brevemente una semblanza de cada uno de ellos. Repito, es una brevísima semblanza de toda su experiencia. Empezaría con la doctora María de la Luz Galván Ramírez, a mi derecha. Doctora, muchísimas felicidades. Ella está adscrita al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La doctora obtuvo el grado de químico farmacobiólogo por la Facultad de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG en 1982. Tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Biología Celular por la UDG y un doctorado en Ciencias de la Salud con orientación en Biomédicas por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estancias postdoctorales en el Statens Serum Institute de Copenhague, Dinamarca, en el Departamento de Parasitología de la Universidad de Valencia, en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Quindío en Armenia, Colombia, y en el Instituto de Biomédicas de la UNAM y del CIMBESTAB. Fue becaria del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ingresó a la Universidad de Guadalajara en el 84 y actualmente es profesora investigadora titular C, es profesor con perfil deseable, es SNI nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores y desde su ingreso a la universidad fue investigadora del Instituto de Patología Infecciosa y Experimental en el Departamento de Salud Pública y el Laboratorio de Enfermedades Tropicales.
Sus líneas de investigación incluyen básicamente 3 áreas relacionadas a las ciencias de la salud: infecciones parasitarias y sistema nervioso, biología molecular, mecanismos de invasión y señales intracelulares involucrados al parásito T. gondii. En esta última, sus contribuciones se encuentran entre las pioneras en explorar la participación hormonal en la modulación de la respuesta a la infección por Toxoplasma gondii. Ella es autora de 93 publicaciones, de las cuales 40 son artículos en revistas indexadas, 14 abstracts, 25 capítulos en libros nacionales, 9 en internacionales, 5 libros editados, 1 a nivel internacional, y cuenta con más de 500 citas en publicaciones diversas. Muchas felicidades, doctora, nuevamente. También está con nosotros la doctora María Teresa Prieto Quesada. Doctora, muchas felicidades también. Ella está adscrita al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Es socióloga, doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias de la Investigación en Educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Es autora de 45 textos y 36 artículos a nivel nacional e internacional, todos relacionados con el tema de violencia escolar, conflictos y acuerdos de convivencia, prevención y atención al maltrato en adolescentes, la función de la autoridad escolar y familiar en los conflictos entre pares, las narrativas del maltrato y violencia como herramientas para identificar una realidad, además de desarrollar propuestas para mejorar la convivencia dentro de las escuelas. Entre sus principales proyectos de investigación está Violencia en las escuelas, medidas de intervención y propuestas de convivencia, investigación educativa sobre violencia y estudios de paz, violencia virtual y violencia presencial en estudiantes universitarios, y el robo como una forma de violencia que se puede prevenir desde temprana edad. Felicidades nuevamente, doctora. Y con nosotros también se encuentra el doctor Héctor Sevilla Godínez. Muchas felicidades por su incorporación, doctor. El doctor Sevilla Godínez es doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es miembro de la Asociación Filosófica de México, de la Asociación Transpersonal Iberoamericana y de la Sociedad Académica de Filosofía de España. Es consultor del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, que forma parte de la UNESCO. Dirige una revista académica y es miembro de varios comités científicos de revistas internacionales. Ha publicado 14 libros, de los cuales 8 son de autoría individual sobre filosofía, 3 son novelas y 3 más son coordinaciones de obras colectivas. Además, ha publicado más de 100 artículos en revistas de investigación y divulgación, con sede en México, Estados Unidos, Inglaterra, España, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, India, Australia y Tailandia. Ha realizado importantes aportaciones críticas y alternativas en el campo del nihilismo. Entre sus logros se encuentra haber profundizado en el concepto de la nada, asociándolo con la vacuidad. Sobresalen sus aportaciones para la integración del pensamiento filosófico occidental y oriental, examinando a pensadores como Nishitani, Kitaro, Nagarjuna y Samkara, principios de las tradiciones de Japón, propios de las tradiciones de Japón y de India. Sus trabajos incluyen alusiones a los pensadores occidentales como Eckhart, Erasmo, Spinoza, Nietzsche, Trías y muchos otros más. Es el primer académico de la Universidad de UDG que es incluido en el área de filosofía de la Academia Mexicana de las Ciencias. Muchas felicidades por su incorporación, doctor. Muchas gracias por esta exposición, doctora Hernández Ortiz. Ahora escucharemos a cada uno de los nuevos integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias. Iniciaremos con la doctora María de la Luz Galván Ramírez. Sí, muy buenos días. Voy a hablar un poco acerca de lo que yo realizo en mi centro universitario. Me dedico, como lo comentó aquí la doctora, a la investigación de las enfermedades parasitarias. De estas hay 2 líneas importantes para mí. Una es la toxoplasmosis, en cuya área de estudio tengo 30 años haciendo estas investigaciones, y la otra es acerca de parásitos intestinales, donde también hemos realizado bastantes estudios de campo. En relación con la toxoplasmosis, hemos hecho estudios tanto de investigación clínica básica
y aplicada. Es decir, los conocimientos que hemos estado obteniendo los hemos aplicado directamente ya en diferentes grupos de riesgo. Esta enfermedad de la toxoplasmosis es muy importante por los daños que causa en el sistema nervioso central y hay que atender a todo ese tipo de pacientes, de tal suerte que he tenido la oportunidad de poder ayudar en los hospitales civiles, en el Hospital de Ginecobstetricia y de Pediatría, donde están los pacientes que tienen importancia con relación a los daños que causa esta infección. Por otra parte, la investigación en la que últimamente hemos trabajado es para conocer qué es lo que pasa con la toxoplasmosis durante el embarazo, ya que esta aumenta importantemente en el segundo y tercer trimestre de gestación. Entonces, es también cuando ciertas hormonas de la mujer aumentan en ese periodo de tiempo. Ahorita lo que estamos viendo, primero vimos el por qué sucedía eso. ¿Modulaban estas hormonas de infección o no? Y nos dimos cuenta que sí, eso lo publicamos el año pasado. Y posteriormente hay que ver cómo lo hacen, bajo qué mecanismos los parásitos pueden modular o las hormonas pueden modular a los parásitos. Y por otra parte, ahora estamos tratando de llevar esto, que es importantísimo, y pedimos recursos para ello, para conocer qué pasa en las mujeres embarazadas. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando actualmente. En relación a los parásitos intestinales, es de suma importancia. Aquí tenemos grupos altamente vulnerables, los grupos de menores oportunidades económicas son los más afectados, y hemos hecho una labor de investigación en diferentes poblaciones de la ribera del lago de Chapala, encontrando altas prevalencias hasta del 70%. Por eso creo yo que estas dos áreas de parasitosis son importantes para que puedan seguir siendo estudiadas y que se formen grupos que se interesen en las parasitosis. Desafortunadamente, las parasitosis son de las de las más olvidadas, ¿sí? Piensan que en México ya no hay parásitos y estamos muy equivocados. Debemos seguir estudiando las parasitosis, debemos seguir interesados en esto. México es un país en desarrollo, entonces necesitamos los investigadores nuestros aportes y reforzamientos para este tipo de enfermedades parasitarias. Muchas gracias. Por su exposición, doctora Galván Ramírez. Ahora escucharemos a la doctora María Teresa Prieto Quesada. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor estar aquí y pues un reconocimiento que no nada más es para nosotros, considero, sino para la Universidad de Guadalajara, que nos ha apoyado y que nos ha dado pues todas las herramientas para trabajar y hacer investigación. Bueno, mi proyecto de investigación gira alrededor de las violencias. En un principio, hace más de 20 años, cuando yo empecé mi tesis doctoral, empecé a estudiar las violencias en las escuelas, pero posteriormente, en ese momento, pues no era muy, muy mencionado el tema de las violencias, ¿no? ¿Por qué? Porque era una palabra que no se podía decir. Iba uno a las escuelas y decía, no, aquí no hay violencia, hay problemas de indisciplina, pero no se pronunciaba el tema de violencia. Y bueno, casualmente también nadie quería ser mi directora de tesis o director de tesis porque era un tema que no trascendía y que no era importante. Y pues yo insistiendo hasta que alguien se compadeció y me dijo, sí, pues puedes hacer tu tesis sobre la violencia escolar. Ya empezaban en España y en países escandinavos a hablar sobre el tema, inclusive a hacer propuestas de solución al mismo. Y empecé yo a trabajar el tema. Ahora el tema de violencia ya no es exclusivamente de las escuelas lo que hemos estado investigando, sino que hemos estado investigando otro tipo de violencias que también se están generando en el ambiente social, como es las violencias de género,
las homofobias, cómo se están presentando, la violencia en nivel, no nada más en nivel primario, o sea, nos enfocamos en escuelas porque son espacios donde nos permitían entrar y donde nos permitían estudiar el fenómeno. Entonces, la violencia en las primarias las empezamos a estudiar y posteriormente nos fuimos a secundarias, preparatorias, y bueno, el mito de que la violencia disminuía a nivel que iban avanzando, pues lo desmitificamos porque realmente se sigue dando violencia en niveles de facultades y lo hicimos un estudio específicamente en CUSEA donde dimos cuenta de pues violencias muy graves, no nada más físicas y emocionales, sino también de introducción de armas y consumo y venta de drogas. Entonces vemos pues que también pues son cosas que no son fáciles de decir, o sea, pronunciar la violencia nadie lo quiere, ni ningún directivo dice pues en mi institución hay violencia, o sea, nadie lo acepta, pero vemos que hay unas de alto impacto y otras de muy bajo impacto y muy sutiles que se están presentando en los centros escolares, pero también los centros escolares responden a un entorno social. Actualmente estamos trabajando con el tema de feminicidios, un grupo de académicos que bueno, es un tema que nos ha lastimado y ha lacerado a la comunidad, no nada más de nuestro país, también en otros países existe este tipo de violencia, pero lo que estamos viviendo actualmente es realmente un horror en cuanto a la violencia a mujeres. Y tenemos que empezar a trabajar no nada más en detectar el problema, sino en dar soluciones y prevenirla con antelación. A pesar de que sea una violencia estructural, podemos reeducar a la gente en el cuidado, en la atención, en la solidaridad al otro también. Entonces, nosotros actualmente estamos trabajando este tema porque vemos que es un tema no nada más emergente, sino urgente, ¿sí? Nosotros a veces vemos la investigación pues como a la Cenicienta, ¿no? Muy bonita y muy bella, la investigación, pero olvidada y rezagada. Tenemos que hacer conciencia de que la investigación tiene que llevar a políticas públicas donde tomen iniciativas reales y concretas para que la gente se dé cuenta que están cambiando las cosas. O sea, tiene que salir la ciudadanía a protestar sobre un problema para que los políticos tomen medidas sobre el asunto. Entonces, yo creo que los investigadores hemos estado olvidados por las políticas públicas, ya que no vamos de la mano y pues definitivamente no se toman medidas a partir de lo investigado, que es fundamental y clave. Muchas gracias, doctora Prieto Quesada, por su exposición. Ahora escucharemos al doctor Héctor Sevilla Godínez. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradezco a la Universidad de Guadalajara que brinde este espacio para dar a conocer y socializar el ingreso de 3 académicos a esta Academia Mexicana de Ciencias. En particular, en lo que a mí respecta, ingreso al área de filosofía. Esta área hasta el año 2019 solamente tenía 20 miembros, de tal manera que yo ocuparía el lugar 21 y eso del país, y esto es muy significativo porque es menos del 1% de todos los miembros de la Academia Mexicana de las Ciencias, siendo que finalmente la filosofía, así como era antiguamente, estaba vinculada a la ciencia y a todos los planteamientos y a las preguntas de investigación y científicas. Considero importante una revitalización de la filosofía y su incursión de nueva cuenta a los ámbitos y a los estratos sociales en los cuales está arraigado nuestro país. La filosofía no tendría que estar más separada de la ciencia, ni siquiera de las aulas, mucho menos de la política, ni tampoco de la espiritualidad, por ejemplo, o de nuestra vida práctica. Ha habido algunas ideas en torno a la filosofía recientemente, cuestionando su validez, su importancia
Y justamente en sociedades donde pareciera que la filosofía ya no es necesaria, es justo ahí donde aún es más necesaria todavía, porque permitirá con pensamiento crítico reelaborar nuestra estructuración sobre lo que es el sentido de la vida, entender las dinámicas políticas y socioculturales en las cuales estamos inmersos y también darnos cuenta del contenido de los discursos a los cuales estamos sometidos continuamente en los distintos ámbitos en los que trabajamos y en los que convivimos. En mi área de investigación, que es la vinculación entre filosofía oriental y occidental, justamente encuentro que hay una especie de conexión muy implícita en las filosofías, independientemente de cuál sea su área de origen. Y esa condición o conexión implícita es la búsqueda de un sentido y la construcción de nuevas razones para vivir. Si bien la ciencia nos da algunas respuestas, la filosofía también tiene que hacer su parte. Posiblemente la ciencia nos dé una idea de la posición de la Tierra en el universo, pero la filosofía tendrá que entrar para respondernos por qué estamos aquí, por qué hemos venido al mundo. Quizá la ciencia nos da algunas respuestas biológicas sobre nuestra entidad física y corporal, pero la filosofía permitirá estructurar una vivencia ética de nuestro día a día y construir un sentido axiológico a nuestras acciones. Así que en medida que la filosofía, y esa es mi intención al divulgarla, en medida que la filosofía de nuevo ingrese a los planteamientos sociales y sea parte de la vida cotidiana de las personas, entonces podemos construir una sociedad diferente, porque entenderemos de manera distinta los conceptos y las ideologías que están alrededor de ella. Muchas gracias por este espacio. Y quisiera decir, solo por último, que ha habido un área temática que normalmente se ha relacionado a la religión, que es la vivencia de la espiritualidad. Sin embargo, desde su inicio, eso también era parte de la filosofía. La vivencia espiritual no es monopolio de algunas instituciones religiosas, sino que también es un área oportuna para el replanteamiento filosófico, tal como lo refiero en una última publicación que justamente se llama así, Espiritualidad Filosófica. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sevilla Godínez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. Sí, gracias. Iván Mendo de Televisa. Pues más allá de la pobreza, de los números, de los pocos estudiantes, de los pocos investigadores que se están preparando, de los doctorantes, etcétera, etcétera, una tragedia, entiendo también, de este sector es que la investigación no permea a la sociedad, se queda como en citas entre los propios investigados, se leen entre ellos y no siempre impacta a la sociedad. ¿Cómo podemos hacer para que estas investigaciones son valiosas, que han tomado años, dinero preparar estos investigadores, puedan impactar a nuestra sociedad? Adelante. Bueno, claro, evidentemente una de las tareas fundamentales de la universidad es la transferencia tecnológica del conocimiento. En el caso de los investigadores que nos acompañan, pues todos ellos han tenido la oportunidad y el atino de trabajar directamente con sus comunidades, ¿no? En el hospital civil, dentro de las escuelas, también participando en diseños curriculares de filosofía y demás. No, me corrige si estoy equivocada. Casi la mayor parte de nuestros investigadores tratan y buscan esa conexión con la realidad y desde ahí es desde donde parten sus preguntas de investigación. Es cierto que hay una idea generalizada de que la investigación no tiene una aplicación social y a mí me parece que no es de otro lugar más que de la realidad de donde se nutren las preguntas de investigación en todas las disciplinas. Sin embargo, creo que sí hacen falta programas que vinculen de manera mucho más directa la resolución de problemas y a nivel nacional y también aquí en la universidad ya se está viendo una tendencia muy marcada a este vínculo y de tratar de conectar a los investigadores con los problemas nacionales más sentidos o más graves, ¿no? Entonces, por un lado, tratar de reducir esta
esta idea falsa de que los investigadores transitan como separados a la realidad, porque no es sino de la realidad desde donde se nutren, ¿no? Y por otro lado, sí, aceptar que podemos implementar programas que ayuden a profundizar esa relación e incluso generar programas que tengan que ver directamente con resolver problemas, ¿no? Eso no significa que no se deba de dejar de hacer ciencia que en apariencia no tiene ningún contacto, ¿no? Creo que es importante que sigamos haciendo esas preguntas y sí, en el lugar en donde podamos conectarnos de manera más intensa, así será. La siguiente pregunta. Sí, gracias. Julio Ríos de Canal 44. Aprovechando a la doctora María Teresa Prieto, pues su opinión respecto a los actos de violencia contra las mujeres en los últimos días, lo ocurrido en México, ahora de la niña, y pues la reacción del gobierno federal, que se le ha criticado mucho el decálogo, que no pareciera pues técnicamente viable, sino más bien una ocurrencia, y pues su lectura de todo esto que está pasando. Mira, el tema de violencia pues es muy complejo y pues debe de ser como una respuesta multireferencial, ya que la respuesta hacia este tema de la violencia de género, específicamente hacia mujeres, en los últimos días ha sido pues muy tremendo, ¿verdad? Los acontecimientos que se han dado y donde se han levantado pues muchas mujeres a protestar en la Ciudad de México. Yo considero que este tipo de violencia es como un monstruo de 1000 cabezas, donde se va metamorfoseando, es decir, aparecen nuevas violencias que son a veces difíciles de describir en el sentido de que se requiere aquí la atención de muchos especialistas, desde criminólogos, psicólogos, sociólogos. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta clara a estas violencias tan crueles, ¿no? Como las que vivieron y las que hoy me estaba diciendo un periodista que una niña de 4 años fue asesinada, de 4 o 5 años, en la Ciudad de México de 7 años, y otra más fue asesinada también por su pareja sentimental hoy mismo. Entonces, cada día, como dice Silvio Rodríguez, la mato y aparece otra mayor, ¿no? O sea, reconocemos un tipo de violencia, la identificamos, pero aparecen nuevas. Entonces tenemos que estar muy atentos a estas nuevas formas de violencia que van apareciendo y que están deteriorando a nuestra sociedad. Como digo, a veces dicen, es una violencia estructural. Sí, pero ¿qué vamos a hacer en la vida cotidiana los sujetos que convivimos con estas violencias para erradicarlas, para prevenirlas, para trabajar? Y aquí, bueno, mi alternativa es trabajar con niños, adolescentes, en la prevención y en la educación, porque la educación es fundamental para los cambios de actitudes y de comportamientos y de valores. Una sociedad sin valores es una sociedad sin valor, desde mi punto de vista. La siguiente pregunta. Buenos días, su servidor Fabián Sánchez de Jalisco TV C7. Bueno, para preguntarle, doctora Prieto, parecería que hay indiferencia por parte de la autoridad federal en torno a tomar medidas que pudieran estarle abonando precisamente a esta prevención y erradicación de la violencia hacia la mujer. ¿De quién es tarea? Es decir, debe haber un trabajo conjunto entre institución educativa, gobierno federal, el propio legislativo, que a nivel nacional también se muestra un tanto indiferente ante esta realidad que se está viviendo a nivel nacional. Pues yo creo que es una tarea de todos, donde estamos involucrados pues desde la familia, o sea, tenemos que salir desde la familia a dar la cara, los profesores, los políticos, y yo creo que la sociedad civil está saliendo a protestar.
saliendo a protestar por aquello que no se hace, o sea, estamos exigiendo la sociedad civil, y los investigadores muchas veces somos la voz de la sociedad civil que sale a protestar y que de alguna manera con nuestros trabajos también protestamos y damos cuenta de un hecho, damos cuenta desde una visión científica qué está pasando y qué está opinando la gente sobre el tema. Entonces yo creo que aquí sí hace falta que los políticos estén más comprometidos y estemos trabajando de la mano con, o sea, los investigadores con los políticos para sacar adelante propuestas de intervención oportunas, preventivas, no ya que cae el niño al hoyo sacarlo, ¿verdad? O sea, es desde antes, desde muy temprana edad, reeducarnos como sociedad, que es clave e importante para la eliminación de todos los tipos de violencias, ya que la violencia es aprendida. No nacemos con instinto violento, es aprendida y la aprendemos socialmente. Gracias. Perdón, ¿quién no estaría haciendo la tarea? Estamos hablando específicamente del legislativo que no hace pues esas reformas necesarias, y la autoridad que a lo mejor no está ejerciendo Yo creo que es una tarea de todos, es una tarea de todos los que conformamos esta sociedad, y sí hacer presión sobre el legislativo. Yo creo que lo que están haciendo estas mujeres en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en los estados que se están levantando, es una forma de exigir una demanda que no, hasta el momento, no se ha hecho caso. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, yo a la doctora Galván, no sé si estoy muy equivocado, pero la toxoplasmosis no viene de cosas crudas, de cosas que tienen con la sangre, algo así. Entonces, de repente vemos que hay cuestiones de gourmets, eso que casi están crudas las carnes. De alguna forma estas modas no potencian este tipo de riesgos, de este tipo de enfermedades o de estas parasitosis. Sí, con mucho gusto. La toxoplasmosis puede adquirirse de 5 formas distintas. El 80% se adquiere a través de los alimentos. Y en los alimentos podemos adquirirla si nosotros comemos carnes mal cocidas. Por ejemplo, la carne tártara es un ejemplo de lo que usted me está diciendo en relación a la alimentación, pero también de frutas y verduras que no estén lavadas adecuadamente y que contengan los quistes que eliminan los gatos, o que estén regadas con aguas que estén contaminadas. También a través de ingerir agua contaminada podemos adquirir la infección. Por otra parte, podemos adquirirla a través de trasplantes de órganos. Esto es muy importante, por eso es importante checar a los donadores antes del trasplante para poder evaluar el riesgo y prevenir al quien se le va a hacer el trasplante, al receptor. También es importante señalar que se puede adquirir a través de la madre al hijo, una transmisión vertical, y esta es la transmisión de mayor importancia de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque los daños son irreversibles e invalidantes. La mayor parte de afectación es al sistema nervioso central. El 38% de las afectaciones oculares también se deben a esta enfermedad. Y finalmente, si nosotros vemos también el riesgo ocupacional en trabajadores de rastro que se cortan a la hora de estar manejando la carne con los cuchillos, no se cubren y siguen manejando las vísceras, entonces pueden tener contaminación y así transmitírsela a estas personas. Y también es un riesgo para las personas que trabajamos en los laboratorios manejando este parásito. Entonces, de esta forma vemos los mecanismos de transmisión, y obviamente tenemos que hacer una gran difusión de la prevención de la enfermedad. Esta enfermedad no es exclusivamente de personas de escasos recursos, o no, más bien es de los hábitos
que se deben de conocer los mecanismos de transmisión y mejorar nuestros hábitos en la ingesta y en todo este tipo de mecanismos. No sé si quedó suficientemente contestada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario por parte de nuestros integrantes de la mesa, doctor Moreno? Sí. Bueno, me gustaría referirme de manera muy breve a la pregunta inicial que hizo mi tocayo Iván sobre el tema de la teoría, la investigación y su falta de impacto en la sociedad aparentemente. Y bueno, me parece muy, muy pertinente porque creo que es muy importante clarificar qué le toca a cada quien. Yo coincido con lo que comentaba la doctora Teresa Prieto hace un momento, que el problema es de política pública principalmente. ¿Sí? Las universidades generan investigación, los investigadores publican, ¿sí?, de acuerdo a los incentivos que ha generado el propio sistema, pero todavía en la función gubernamental, en la función de la política pública, del científico de políticas, no se valora de manera tan importante el papel de la ciencia, que no es otra cosa que el papel de la teoría, ¿sí?, de esas relaciones de causalidad y de entendimiento de los fenómenos sociales. Entonces creo que las universidades, con todas las limitaciones, rezagos que se puedan tener a nivel nacional, pero con grandes casos de éxito, está haciendo su parte, no es suficiente, falta más ciencia, más publicaciones, etcétera, etcétera. Pero el principal problema de que no tenga esta aparente vinculación con la solución de los problemas ya no le toca a la universidad, es un problema de política pública y de política política. Es decir, año con año suceden los mismos fenómenos de tráfico, de contaminación, de inundaciones, etcétera, 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 y año con año se muestran desde la ciencia, desde la teoría, cuáles son los principales mecanismos de solución. Pero el proceso político y la acción política es la que de pronto, ¿sí?, no se fortalece o no se toman esas decisiones fundamentales que tocan intereses políticos en distintos ámbitos, pero eso ya desafortunadamente a la universidad no le toca. Y por último, creo que también, y eso sí le toca a la universidad, hay una desconexión o hay un mal entendimiento. Digo, yo doy clase de licenciatura de políticas públicas precisamente, y mis estudiantes generalmente una de las primeras preguntas que les hago es: ¿de qué nos sirve la teoría? Están en tercero o cuarto semestre y generalmente dicen, bueno, es que la teoría, pues es eso que no sirve generalmente, ¿no? Lo que sirve es lo de la práctica. Entonces nosotros lo que queremos es tener una buena práctica. Entonces algo no estamos haciendo, o algo debemos hacer mejor los profesores para concientizar y transmitir de mejor manera que la teoría no es otra cosa, ya lo comentó la doctora Margarita, bueno, que la interpretación de la realidad basada en una metodología y el entendimiento de las relaciones causales. ¿Sí? Entonces, si eso no es valioso, o sea, toda buena práctica se informa de una muy buena teoría. Por eso, uno de los planteamientos que ha hecho el señor rector, me parece muy atinado, es que nuestros mejores investigadores, como ustedes, como nuestros 1414, me parece, miembros del SNI, puedan, todos dan clase, por cierto, pero que podamos orientarlos a que den clase en los primeros semestres de licenciatura, para que esos mitos alrededor de la poca importancia de lo teórico y de la mucha importancia de lo práctico, que eso pueda desaparecer poco a poco. Me parece que eso paulatinamente puede generar mejores tesis, estudiantes que terminen la licenciatura y busquen hacer un posgrado, porque se revalora el papel de la teoría, de la ciencia, y con eso paulatinamente creo que podemos contribuir de mejor manera a la solución de problemas sociales. Y finalmente, sí necesitamos más y mejores casos de éxito, donde se demuestre que una investigación contribuyó a solucionar un problema público. ¿Cómo se logra eso? Con incentivos, ¿sí?, y también con una voluntad política, reitero, de los tomadores de decisiones para la implementación de esas soluciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. Doctor Sevilla, ¿quiere complementar? Gracias. Quisiera ahondar un poco en esta primera pregunta que se hizo, y creo que yo apuntaría hacia 4 posibles caminos, y uno sin duda tiene que ver con la promoción de la lectura.
¿sí? Puesto que también hay publicaciones, sí las hay, solo que de pronto quedan escondidas en alguna parte de internet y algunas personas podrían buscarlas y encontrarlas y también leerlas. La promoción de la lectura va de la mano del aprovechamiento de las publicaciones científicas, académicas o filosóficas. Otro aspecto que considero muy importante es considerar que también hay investigaciones que lo que hacen es la modificación de paradigmas y que por lo tanto su efecto en la sociedad requiere más tiempo que lo inmediato, ¿sí? Por ejemplo, aún hoy seguimos estudiando autores que ya han muerto, pero que nos ayudan a replantear las formas y las estructuras de la sociedad. Están interviniendo y están favoreciendo a la actualidad, aunque ellos ya no vivan. Entonces, tampoco pensemos que porque algo se publique inmediatamente modifica o genera un cambio social. Una tercera que creo que es muy importante es fomentar la investigación, de modo que no solamente los ciudadanos o los estudiantes esperen leer algo y encontrar respuestas, sino que también busquen las propias respuestas con sus herramientas y si no las tienen, que tengan también herramientas metodológicas y en eso creo que la universidad, los profesores y demás podemos favorecer. Y una cuarta, que creo que es muy importante, ahondando en este asunto de las políticas públicas, es que como sociedad también podemos exigir o demandar que cuando se implemente una política pública o se vaya a hacer algún tipo de cambio o algo que requiera mucho presupuesto, tenga la aprobación de algún académico experto en esa área, tenga el aval de alguien que diga es cierto, esto puede funcionar, tenga como el reconocimiento de algún grupo de académicos de ese aspecto en particular que pueda decir este plan responde no a intereses, sino al beneficio social, así que tiene sentido también desde la ciencia plantearlo. Esa participación falta, en definitiva, y creo que no solamente se trata de que los involucrados inviten, sino que también la misma sociedad demande y que se vuelva casi como una normalidad preguntar eso que ustedes están proponiendo, ¿qué académico dio su punto de vista como para aprobarlo? Yo creo que eso sería significativo en la vinculación de la ciencia y las políticas públicas y lo que acontece en la sociedad, tal como puede pasar y como ha sucedido en otros países, que los académicos y los investigadores no estamos nada más frente al aula con los estudiantes, sino que tenemos una participación directa, incluso señalando, demandando o proponiendo o aprobando lo que se delibera en las instancias políticas. Muchas gracias, doctor Sevilla. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión que hagan de este anuncio de 3 nuevos integrantes a la Academia Mexicana de la Ciencia, a quienes les damos las felicidades por estos logros. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan un excelente lunes.